Buen día con todos. Para continuar con el tema de lo que es la exposición de los capítulos del tema de farmacología, vamos a hablar sobre el capítulo 40 de la farmacología del DRETE, que es la farmacología para anestesiólogos, con el tema de la farmacología de las drogas cardiomiméticas. Entonces, en este capítulo vamos a tener una explicación al inicio de lo que es un poco de la fisiología cardíaca y así como también la fisiopatología de una falla cardíaca. Entonces, de ahí la importancia de conocer el tema de las drogas cardiomiméticas o inotrópicos en este caso. Entonces, para iniciar quise ponerles esta pequeña frase que engloba en sí el resumen de toda la exposición. Entonces, aquí les muestro o les traigo a cotación que proveer al corazón un soporte farmacológico al fin de mantener una perfusión tisular adecuada durante un breve periodo de tiempo hasta que sea posible instaurar un tratamiento definitivo. Esto vendría a ser lo que es la definición de una droga cardiomimética o un inotrópico. Entonces, para iniciar lo que es la exposición, vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología del corazón. Básicamente aquí vamos a poder observar lo que es el gasto cardíaco y lo que determina o sus componentes que lo determinan. Entonces, en este capítulo el gasto cardíaco va a estar llamado el volumen minuto. Este va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, el producto de estos dos factores. A su vez, el volumen sistólico va a estar dado o va a estar representado por lo que es la precarga, la contractilidad y la poscarga. Aquí les mostramos la definición de cada uno. Entonces vamos a iniciar con lo que es la precarga, que es la longitud de la fibra al final de la diástole. Está determinada por el volumen de sangre que retorna al corazón y el tono venoso de la capacitancia. La poscarga a su vez es la fuerza que se opone a la eyección y va a estar determinada por varios factores, entre ellos la impedancia aórtica y la resistencia arterial. Y la contractilidad o el estado inotrópico es una propiedad intrínseca de la célula cardíaca que define la cantidad de trabajo que el corazón puede desarrollar frente a una carga determinada. Entonces, la fisiopatología ante un daño cardíaco o ante una pérdida de la bomba va a ser la siguiente. Entonces, primero se va a perder o va a haber una pérdida de la capacidad contráctil del miocardio. Esto va a tener dos repercusiones. La primera va a ser que se va a producir una reducción del volumen minuto con un incremento de presión de fin de diástole y el volumen de fin de sístole ventricular. Esto va a producir un desencadenamiento de reflejos simpáticos que van a tratar de mantener la perfusión en los órganos críticos, preferentemente a nivel de lo que es cerebro, corazón y riñones. Y esto va a ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de lo que es el tono venoso. Entonces, antes de pensar en utilizar un agente vasoactivo, en cualquiera de estas situaciones que ya les mencioné, el organismo ya ha lanzado enormes cantidades de catecolaminas que van a producir una hipertensión arterial y una taquicardia. Entonces debemos tener en cuenta que ante una hipovolemia, un infarto de miocardio, dolor, los niveles de noradrenalina, que ya vamos a mencionarla más adelante, aumentan entre 10 a 20 veces. Cuando se produce un shock séptico o un hemorrágico, puede aumentar hasta 30 a 50 veces. Y en un periodo postoperatorio los niveles se pueden aumentar entre 2 a 5 veces por encima de lo normal. Un poco más detallado de lo que es la fisiopatología de la falla miocárdica, vamos a tener que al inicio va a haber una reducción del volumen sistólico de cualquier ventrículo, ya sea por disminución de su contractilidad o por una poscarga excesiva, como ya mencionamos al inicio los dos factores. Esto va a producir el aumento diastólico final y la presión va a aumentar en la cavidad ya mencionada. Esto a su vez va a producir un incremento de la longitud de la fibra miocárdica,
al final de la sístole y va a originar un acortamiento sistólico mayor. Si este trastorno es crónico, va a producir o va a desencadenarse en una dilatación ventricular. Y las elevaciones crónicas de las presiones diastólicas resultantes de este trastorno se van a transmitir a la aurícula y después a la circulación venosa y a posterior a la circulación sistémica. Hay que mencionar también en la fisiopatología de la falla miocárdica que también va a haber un aumento de lo que es el tono del sistema nervioso simpático, con lo cual va a haber un aumento de la contractilidad del miocardio, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del retorno venoso y una resistencia vascular periférica aumentada. Entonces, ya he mencionado lo que es la fisiología y la fisiopatología de lo que es una falla miocárdica, podemos ya empezar a hablar sobre algunos medicamentos que se pueden utilizar para contrarrestar esta falla. Entonces, debemos tener en cuenta algunos enfoques para poder iniciar el abordaje de estos medicamentos. Entonces, todas estas drogas van a aumentar lo que es la contractilidad miocárdica. La contractilidad va a estar determinada primariamente por lo que es la disponibilidad de calcio iónico intracelular. Entonces, este es el factor predominante que va a estar determinado lo que es la contractilidad miocárdica. Entonces, cuanto mayor es la concentración de calcio iónico, mayor es el número de puentes de actina y miocina y por ende mayor va a ser la contracción a nivel de lo que es corazón. Entonces, vamos a tener algunos mecanismos por los cuales se va a aumentar esta contractilidad. Uno de ellos es aumentando el gradiente de calcio intracelular. El otro va a ser inhibiendo la enzimas ATP sodio-potasio, ATPasa sodio-potasio. Por ejemplo, en este grupo tenemos a los digitálicos. Otro mecanismo va a ser activando canales de calcio. De esa manera va a ingresar mayor cantidad de calcio al miocito. Otro mecanismo va a ser amplificando esta respuesta que ya les mencioné, o sea, la anterior. Y por último podemos tener medicamentos sensibilizadores de los canales de calcio. Entonces, el libro nos menciona algunas características de lo que puede ser el inotrópico ideal. Entonces, aquí podemos ver algunas. Se puede mencionar, por ejemplo, mejorar el estado contráctil mediante el incremento de la velocidad y fuerza de acortamiento de la fibra miocárdica. Estos medicamentos, el ideal, la utopía, debería tener o debería carecer de tolerancia, no producir vasoconstricción, no generar arritmias. Debería ser controlable desde el comienzo y la terminación de su acción. También debería ser efectivo por vía parenteral u oral, compatible con otras drogas, y debería tener una acción directa, no depender de la liberación de aminas endógenas. Entonces, como ya les menciono, como está en el título de la diapositiva, este sería el inotrópico ideal. Sin embargo, con los fármacos que vamos a revisar a continuación, no todos cuentan con estas características. Entonces, para iniciar, vamos a tener uno de los fármacos más representativos de este grupo, que va a ser el digital. El mecanismo de acción de este medicamento va a ser inhibir la enzima sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana celular de la célula miocárdica. Va también a inhibir lo que es el sistema nervioso simpático. Va a tener una acción cronotrópica negativa, que va a ser de gran importancia clínica, habitualmente en el contexto de una insuficiencia ventricular. Se lo puede emplear, como ya les mencioné, en la insuficiencia cardíaca. Va a mejorar el vaciamiento ventricular, va a incrementar lo que es el gasto cardíaco, aumentar la fracción de eyección, promover la diuresis, reducir la presión y el volumen diastólicos y el volumen telesistólico del ventrículo insuficiente.
Un aspecto importante de mencionar de este medicamento es la intoxicación. Por ejemplo, valores mayores a 2 nanogramos por ml ya se pueden considerar tóxicos. Una de las principales características o signos de la intoxicación van a ser extrasístoles ventriculares, bloqueos aurículo-ventriculares. También puede observarse arritmia sinusal, bloqueo sinoauricular y una parada sinusal. Eso en relación a lo que es los digitálicos. Para continuar con los medicamentos cardiomiméticos, debemos mencionar a las aminas simpático-miméticas. Y antes de mencionar este tipo de medicamentos, debemos recordar lo que son los receptores adrenérgicos. Vamos a tener receptores alfa 1, principalmente a nivel postsináptico, que su principal efecto o el efecto básico va a ser una vasoconstricción. Y como principal representante o ligando de estos receptores va a estar la noradrenalina. En cuanto a los receptores alfa 2, se van a encontrar a nivel presináptico y el principal mecanismo de acción va a ser lo que es una retroalimentación negativa de la célula cardíaca, controlando y modulando la liberación de noradrenalina e impidiendo que se perpetúe el estímulo. Cabe mencionar que para los receptores alfa no se encuentran mecanismos de desensibilización. También tenemos en cuenta a los receptores beta, tanto beta 1 y beta 2, que van a estar involucrados en una gran gama de funciones a nivel de la fisiología. Por ejemplo, vamos a tener sobre todo en lo que es actividad cardíaca, actividad bronquial y uterina. También se pueden mencionar estos receptores en la liberación de insulina, en la gluconeogénesis, agregación plaquetaria, metabolismo del calcio y otras funciones de tipo metabólico. Se puede describir hasta el receptor beta tipo 3, que se asocia a una proteína G inhibidora. Se puede mencionar que el isoprotenerol, una droga que es el mayor afín a estos tipos de receptores, es uno de los estimulantes naturales, así como la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, para iniciar lo que es la descripción de cada uno de estos medicamentos, vamos a iniciar con la noradrenalina. Se lo puede mencionar que es un mediador químico liberado por los nervios adrenérgicos postganglionares en los mamíferos. Difiere de la adrenalina solo en que carece del sustitutivo metilo en el grupo amino. La noradrenalina constituye el 10 al 20% del contenido de catecolaminas de la médula suprarrenal humana. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es un agonista potente a nivel de los receptores alfa y tiene relativamente poca acción en los receptores beta 2. Su principal acción va a ser una vasoconstricción periférica muy potente. Asimismo, se lo puede catalogar como un potente estimulador del inotropismo cardíaco por su acción beta 1 adrenérgica. Aquí les menciono las dosis, que pueden ser de 0.04 microgramos a 0.4 por kilo minuto. El tiempo de acción va a tener una latencia de 1 minuto y su efecto máximo va a ser de 1 a 2 minutos. Tiene una duración variable entre 2 a 10 minutos. Aquí podemos ver los principales efectos que puede producir a nivel fisiológico, como ya les mencioné. También hay que tener en cuenta lo que son las interacciones y la toxicidad. Entonces, por ejemplo, incrementa su efecto vasopresor con pacientes que están tomando lo que son los inhibidores de la monoamino oxidasa, antidepresivos tricíclicos y oxitóxicos. Hay que tener en cuenta esta característica que puede producir gangrena a nivel tisular por la vasoconstricción potente que produce y a su vez la necrosis. Y hay que tener en cuenta que su uso está contraindicado en pacientes con trombosis vascular periférica y mesentérica.
Para continuar, tenemos a la adrenalina. Asimismo, es una catecolamina endógena. Se va a producir a partir del aminoácido tirosina. Hay otras vías de producción, pero la que les he mencionado es la principal. En el adulto, la adrenalina va a conformar el 80% de las catecolaminas de la médula suprarrenal y el resto es noradrenalina. Administrado a dosis terapéuticas tiene un efecto predominantemente beta, es decir, es inotrópico y cronotrópico positivo. Va a relajar la musculatura lisa del árbol bronquial, provoca vasodilatación del músculo esquelético y disminución de resistencias vasculares periféricas. A dosis más altas predomina el efecto alfa-mimético y hay un incremento de las resistencias periféricas. Aquí les muestro lo que son las dosis terapéuticas, como ya les mencioné. El efecto predominante es beta. Va a producir un inotropismo y un cronotropismo positivo. El inicio de la acción va a ser entre 30 a 60 segundos por vía intravenosa. Se lo puede utilizar o se la puede utilizar también por vía subcutánea. El inicio va a ser entre 6 a 15 minutos entre promedio y por vía intratraqueal en 15 a 30 segundos, la vía más rápida. Asimismo, la característica de la adrenalina es que continúa siendo el estándar en el soporte cardíaco avanzado durante una reanimación cardiovascular. Otra de las drogas con mayor importancia o más relevantes dentro de los inotrópicos va a ser la dopamina. Este inotrópico ha sido uno de los más utilizados en la década de los 80 a escala mundial. Y asimismo es indudable que en la actualidad su utilidad ha decaído dramáticamente. Sin embargo, este medicamento tiene una gran versatilidad en cuanto a sus dosis. Entonces se puede catalogar 3 diferentes dosis para producir diferentes efectos. Por ejemplo, de 0.5 a 3 microgramos kilo minuto va a estimular los receptores renales de 1, produciendo una vasodilatación renal con el consiguiente aumento del flujo renal y aumento de la diuresis. Si se aumenta la dosis de 3 a 10 microgramos kilo minuto, va a producir una estimulación de los receptores beta 1, un aumento del gasto cardíaco, con menos aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial y resistencias vasculares periféricas. Y ya una dosis de 10 o más microgramos kilo minuto van a producir una estimulación predominante de receptores alfa, con un aumento de la presión sanguínea y una vasoconstricción renal. Entonces, como podemos ver aquí, la dopamina tiene dosis versátiles, las cuales se puede catalogar la primera como baja, de 0,5 a 3, una dosis media y una dosis alta, con más de 10 microgramos kilo minuto. Como ya les mencioné, se puede administrar en infusión continua, con un comienzo de acción de 5 minutos y una duración no mayor de los 10, con una vida media en el plasma de 2 minutos. Va a estar indicada principalmente en lo que es el tratamiento del shock séptico y cardiogénico. Asimismo, también puede utilizarse en el tratamiento del fallo cardíaco congestivo refractario al tratamiento con diuréticos o digoxina. Tiene una principal contraindicación, que por ejemplo la dopamina va a estar contraindicada en lo que es el feocromocitoma. Se debe tener también cuidado en pacientes con taquiarritmias, hipoxia, hipercapnia, acidosis, y también debemos tener en cuenta las reacciones adversas. Las más comunes incluyen náusea, vómito, cefalea, taquicardia, hipertensión y arritmias. Como la noradrenalina y la adrenalina, la extravasación de este medicamento puede producir necrosis tisular. Para continuar con la exposición de los
fármacos cardiomiméticos vamos a tener a la dobutamina. Va a ser una catecolamina sintética que va a actuar predominantemente sobre los receptores beta 1, en menos cantidad sobre los beta 2 y los alfa. No va a actuar sobre los receptores dopaminérgicos. Es una amina sintética, es la más utilizada en la actualidad. Se encuentra químicamente similar a lo que es el isoprotenerol. Su presentación química va a estar formada por una mezcla racémica de dos isómeros que le permite estimular con su forma dextro los receptores beta y con su forma levo los receptores alfa 2, lo cual explica su efecto vasodilatado también. Su estímulo beta va a incrementar el gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca y mejorar la función inotrópica. Se puede recomendar una dosis entre 5 a 15 miligramos por kilo minuto. Es indudable que la dobutamina es el fármaco ideal para poder realizar pruebas de esfuerzo, para buscar lo que es isquemia de miocardio. Asimismo, este fármaco va a mejorar los síntomas de una insuficiencia cardíaca por estos mecanismos. Va a haber un aumento del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial media, disminución de la resistencia vascular sistémica, va a incrementar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, va a reducir la presión de llenado ventricular y va a incrementar el retorno venoso y la presión en la vena cava. Por eso la dobutamina es muy utilizada en el tratamiento de la disfunción ventricular derecha e izquierda, asociada con la insuficiencia cardíaca congestiva aguda tratable. Además, es el medicamento de elección para incrementar el oxígeno en las células dañadas. Otro grupo de medicamentos cardiomiméticos que vamos a revisar son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos fármacos no son catecolaminas y no necesitan de la estimulación de un receptor, ni alfa ni beta. Por lo tanto, su efectividad no se altera por el tratamiento previo con bloqueadores beta-adrenérgicos o en presencia de regulación hacia abajo de esta medicación. En el músculo cardíaco va a aumentar los niveles de AMP cíclico, que a su vez va a aumentar la entrada de calcio y por ende va a aumentar la acción inotrópica positiva. Entonces, este es el mecanismo de acción por el cual los inhibidores de la fosfodiesterasa van a actuar. Como ya les mencioné, van a inhibir esta enzima que a su vez va a evitar el metabolismo del AMP cíclico. Entonces, este segundo mensajero es de vital importancia para la regulación del calcio intracelular. Entonces, uno de los primeros representantes que tenemos de este grupo es la amrinona. Es un agente inotrópico utilizado en el soporte del fallo cardíaco congestivo. Va a ser, como ya les mencioné, un inhibidor de la fosfodiesterasa derivado de la piperidina. Va a aumentar lo que es el rendimiento cardíaco, disminución de las presiones ventriculares, y reduce las resistencias vasculares sistémicas en pacientes con fallo cardíaco congestivo. Asimismo, es muy utilizada por cortos periodos intravenoso en pacientes con fallo cardíaco congestivo severo y refractario. Y también es utilizada dentro del tratamiento de la depresión miocárdica, secundaria a medicaciones, incluyendo los agentes anestésicos. El inicio de los efectos hemodinámicos de esta medicación es casi inmediato. Se la puede administrar en bolo por vía intravenosa, diluyendo de 1 a 3 miligramos por ml en suero salino, con una dosis de 0.75 miligramos por kilo en 2 a 3 minutos. Y luego se le puede continuar en una infusión continua de 5 a 10 miligramos kilo minuto. La dosis máxima diaria recomendada es de 10 miligramos kilo por día, pero se ha recomendado hasta 18 miligramos kilo por día.
Esta droga debe ser usada con precaución en enfermedades restrictivas cardíacas. Continuando con lo que es los inhibidores de la fosfodiesterasa, tenemos la milrinona. Como ya les mencioné, igual es un inhibidor de esta enzima. Se la puede definir como de segunda generación, con un perfil hemodinámico muy similar al anterior, pero 20 veces más potente. Se la puede administrar tanto por vía oral como intravenosa. Tras la administración se observa su efecto a partir de los 5 a 15 minutos, incluyendo un incremento rápido del gasto cardíaco, disminución de la presión capilar pulmonar y de la resistencia vascular periférica. Asimismo, la milrinona va a mejorar la relajación diastólica miocárdica, el efecto lucitrópico, y disminuye la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, mejorando el llenado ventricular izquierdo y aumentando la perfusión coronaria. Va a estar indicada en el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca congestiva grave, a excepción de la insuficiencia que se produce por un infarto de miocardio. La dosis, como podemos ver aquí, va a ser por vía intravenosa con una dosis de ataque de 50 microgramos por kilo en infusión lenta que debería durar 10 minutos, seguida de una infusión continua de mantenimiento de 0.375 a 75 microgramos kilo minuto. No se la debería administrar en enfermos con patología valvular aórtica, enfermedad pulmonar grave o infarto agudo de miocardio. Los principales efectos indeseables que presenta esta medicación son las arritmias ventriculares y supraventriculares, hipotensión, angina, trombocitopenia, cefalea, hipopotasemia, temblores, diarrea y precordialgia. No hay pruebas concluyentes sobre la dosificación en mujeres embarazadas, por lo cual no se recomienda usarlas en este tipo de pacientes, a menos que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto. Continuando, vamos a tener nuevos agentes en el tratamiento de la falla miocárdica. Actualmente se cuenta con nuevas alternativas en el manejo de esta patología y asimismo podemos decir que toda la atención va a estar centrada en lo que son los derivados sintéticos de las catecolaminas, los derivados de los inhibidores de la fosfodiesterasa, imidazólicos o agentes noradrenérgicos, y así también sensibilizadores de calcio. Entonces, para empezar, vamos a tener a los sensibilizadores de calcio. Su primer grupo van a ser las benzilmidazoles. Entonces, hay que tener en cuenta una característica: que la restauración farmacológica de la sensibilidad al calcio por las miofibrillas va a ser el tratamiento racional el objetivo de esta medicación. Entonces, los agentes calcio estabilizadores ejercen su acción inotrópica positiva, aumentando la sensibilidad del aparato contráctil al calcio. Tenemos algunos representantes de esta familia, como van a ser el pimovedán, el levosimendan y el sulmazol. Podemos conversar un poco de lo que es el levosimendan. Como ya les mencioné, va a sensibilizar los canales de calcio y favorecer la apertura de los canales de potasio en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Es un agente inotrópico cuyo mecanismo de acción es doble, como ya les mencioné. Para repetir, va a producir una sensibilización de la troponina C al calcio de forma dependiente de la concentración de este ion. Va a incrementar su efecto sobre los miofilamentos durante la sístole y va, sobre todo, a actuar también en lo que es la apertura de los canales de potasio sensibles al ATP. De esta manera va a producir una vasodilatación. El resultado de estos dos mecanismos va a ser un aumento del gasto cardíaco,
sin un incremento de las demandas del oxígeno miocárdico. La dosis, como podemos ver aquí, es de 0.05 a 0.2 microgramos kilo minuto. Va a tener un metabolismo completo y las reacciones adversas más comunes van a ser cefalea e hipotensión. Se lo puede indicar en el tratamiento a corto plazo de la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica grave. No se la debería utilizar en pacientes con un daño renal grave. Sin embargo, en pacientes con un daño leve se lo puede considerar en razón a su riesgo-beneficio. Asimismo, durante el tratamiento de esta medicación, se debe monitorizar de forma continua el electrocardiograma, presión arterial, frecuencia cardíaca, así como realizar una cuantificación de diuresis, por lo que les he mencionado del compromiso renal. Se debe hacer un seguimiento de cualquier síntoma de fallo cardíaco y se recomienda durante la infusión un control hemodinámico invasivo. Ya para ir terminando, vamos a conversar un poco sobre lo que son la arginina vasopresina. Este va a ser un péptido endógeno sintetizado exclusivamente en el hipotálamo y va a estar liberado por la glándula pituitaria posterior. Tradicionalmente, la arginina vasopresina va a ser liberada por la estimulación en cambios en el volumen vascular. Vamos a tener dos receptores para la vasopresina. A nivel renal va a ser el B2 y a nivel vasomotor el B1. En condiciones normales, este compuesto contribuye muy poco o nada para mantener la presión arterial, pero investigaciones recientes han demostrado la capacidad de la arginina vasopresina para ayudar en el manejo de ciertos estados de vasodilatación refractaria y en el síndrome conocido como choque por vasodilatación postcardiotomía, que se caracteriza por resistencia a las catecolaminas, resistencia vascular sistémica disminuida, y para finalizar vamos a tratar un tema que es el de la combinación de catecolaminas. La terapia combinada con catecolaminas busca un efecto aditivo, pero sin embargo esto es controversial. Por ejemplo, la epinefrina con dobutamina no aumenta el índice cardíaco. También se han reportado varias combinaciones de fármacos como norepinefrina, amrinona y nitroglicerina en el manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco severo. Las ventajas de usar un inotrópico y un vasodilatador en combinación incluyen disminución del enclavamiento pulmonar, una disminución de la presión arterial pulmonar y menos demanda metabólica a nivel de lo que es miocardio. También, por ejemplo, la combinación de beta-agonistas con inhibidores de la fosfodiesterasa actuarían por diferentes mecanismos para aumentar el tiempo de apertura de los canales de calcio y favoreciendo la entrada de este ion a lo que es la célula miocárdica. Se menciona también que el uso combinado de dobutamina y noradrenalina tienden a reemplazar el uso de dopamina con algunas evidencias de mejoría porcentuales superiores. Entonces, de esta manera hemos tenido una revisión resumida de lo que es la fisiología y la fisiopatología de la falla miocárdica y a su vez los fármacos inotrópicos que disponemos en la actualidad. Entonces, de esa manera se ha podido realizar de una forma resumida, como ya les dije, el capítulo 40 correspondiente a la farmacología de Aldrete.
mi parte, muchas gracias y eso ha sido todo.